Bien, bienvenidas a la última clase de este cuatrimestre de Literaturas Marginalizadas, clase que va a estar a cargo de la profesora Laura Silento. Bueno, muy bien. Bueno, hoy terminamos con la unidad 5 y vamos a trabajar con voy a hacer un punteo general de lo que vamos a ver. Vamos a trabajar con dos autores que están vinculados por el trabajo con el sinsentido o el absurdo, que son Landru y Podetti. Voy a hacer una especie de hincapié en Landru para que Podetti luego se vea como, digamos, como una suerte de continuidad estética. Y después vamos a dedicarnos a Mazziotti, para cerrar algunas líneas, porque el cometido era terminar de leer la novela, nos quedaban largas 100 páginas, pero bueno, sobre una historia que se abalanzaba hacia la resolución de todos los enigmas, ¿no? O de casi todos, ¿no? Bueno, esas serían las tres partes. Bueno, en primer lugar, lamento no poder compartir tanto texto e imagen, porque los tenía en la otra compu, pero espero que tengan, eso es lo que a mí me preocupaba, y ahora me va a demorar mucho descargarlo, el texto Gente Paqueta a mano para consultar en la máquina, yo les había hecho un escaneo de este librito, ahora en breve lo vamos a aprovechar. ¿Querés que yo lo comparta, Laura? ¿Serviría? Eso puede ser, no lo vamos, ahora en 2 minutos, pero ya quería avisarles porque es para recorrerlo mejor. Bueno, y vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. Landru en realidad es el seudónimo, no el heterónimo, el seudónimo de Juan Carlos Colombres. Ese es el nombre auténtico de uno de los humoristas más productivos y más innovadores que tenemos en la historia del humor gráfico del siglo XX. Juan Carlos Colombres, Landru, vivió entre 1923 y 2017, o sea, longevo, realmente longevo. Hay algo que no mencionamos antes, en las clases anteriores dedicadas al humor gráfico, pero hoy viene muy a cuento, es que tal vez sea el que más se identifica con una especie de humor político bastante, ¿cómo podríamos decir? Valga la paradoja, apolítico, o de alguna manera poco comprometido con el progresismo, ¿no? Porque Landru tiene un reconocimiento muy importante en el campo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un campo en el que recibió, bueno, el reconocimiento de ciudadano ilustre, y si ustedes van a tomar los subtes, en algún momento vuelven, ya lo deben haber hecho, y conocen o recorren la línea B de subtes, se van a encontrar con que hay estaciones que están dedicadas exclusivamente a transcribir como ornamentación de los muros en los andenes, las viñetas de Landru. O sea que lo deben conocer. Incluso había una enorme cantidad de cartelería y de señalética que tenía Landru como imagen, ¿no? O sea, digamos, es un humorista que ha sido muy rescatado por los gobiernos como más de corte neoliberal, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como fue, bueno, después lo vamos a detallar, un autor de alguna manera censurado por la dictadura, goza de los dos privilegios, ¿no? De ser un autor censurado y después un autor de alguna manera rescatado por los mismos sectores políticos, ¿no? En uno y en otro momento, por lo menos por sectores afines.
Entonces esa señalética que ustedes van a encontrar incluye que hasta los cestos de, por ejemplo, para la basura en la estación Callao, tiene un marciano que es un personaje de Landru, ¿no? Y bueno, en fin, hay una imagen muy, muy desperdigada de Landru en esa línea de subte, más allá de que haya estaciones que rescatan a otros humoristas gráficos. Y especialmente porque hay algo de, creo que ya lo dije el primer día, o no me acuerdo, la segunda clase, hay algo muy de patrimonio cultural argentino en el humor gráfico. O sea, hay algo que se exporta como identificación con el patrimonio cultural argentino en el humorismo gráfico. Pero bueno, esto es un camino imprevisto de las literaturas marginalizadas, porque lo que vamos a seguir viendo hoy es que estos dos humoristas gráficos, si llegan al libro, es en un momento posterior, porque en un primer momento pertenecen al medio periodístico, ¿no? Ya lo habíamos rescatado, pero no está de más recordarlo. Bueno, y hay algo interesante, bueno, primero a comienzos de la década del 40, que es el mismo momento en el que se inician Oski y Warnes, autores que ya vimos, en el campo del periodismo. Colombres también comienza a incursionar en las mismas revistas, en la misma revista Cascabel que ustedes vieron. También trabajó en un empleo administrativo, Colombres, porque había empezado arquitectura y dejó la carrera. Hay muchos humoristas gráficos que empezaron arquitectura o directamente se recibieron de arquitectos. Hay algo muy, digamos, muy frecuente en la formación profesional de los humoristas gráficos. Y bueno, en el caso de Colombres tenía un cargo, tuvo cargos en la aeronáutica, cargos administrativos y después en tribunales. Él era el que tomaba las declaraciones en los juzgados de instrucción criminales. Así que conocía bastante de un montón de bichos, digamos, pintorescos, ¿no? Y en 1948 conoce a Rogelio García Lupo, que era un periodista muy famoso, y le dio ese nombre a uno de sus personajes, ¿no? Que es Rogelio, el hombre que razonaba demasiado. Bueno, después nos vamos a quedar con los de gente paqueta, pero bueno, comento esto porque ya en el año 48 hay una creación de personajes que están asociados a dos vertientes del humor de Colombres o Landru, que es el trabajo con la viñeta, el humor gráfico de un cuadro solo, ¿no? la famosa viñeta, pero también como alternativa un humor que él publica en las revistas, pero que es literario en el sentido lingüístico del término, o sea, puramente lingüístico, no es mixto como el humor gráfico, ¿no? O sea, él también escribe, como habrán visto en Gente Paqueta, o sea, tiene secciones que son absolutamente verbales, digamos, no trabaja siempre con el dibujo. Para ver un recuento de la primera época de Landru y un recorrido por su obra, quisiera recomendarles para que ustedes descarguen, que es uno de los lujos que a veces tienen las instituciones públicas, porque está en formato digital, que es este catálogo. Este catálogo lo hizo la Biblioteca Nacional y está en el sitio de la Biblioteca Nacional. Así que se los muestro porque así recuerdan cuando entran, si quieren, obviamente. ¿Cómo se llama? Porque no llego a ver. Se llama Breve Historia Universal de Landru. Breve Historia Universal de Landru. Lo escribo en el chat, si quieren. ¿La Biblioteca Nacional, dijiste? Sí. Tienen que entrar al sitio de la Biblioteca Nacional y lo van a encontrar como un catálogo que
que responde a las políticas de exposición que tiene el Centro dedicado al humor gráfico y la historieta de la Biblioteca Nacional. En este caso, este volumen estuvo a cargo de uno de los dos responsables de ese archivo, que se llama José María Gutiérrez. Que es un investigador y un historiador de la historieta muy importante. Él lo que hizo fue trabajar, por eso les decía de los comienzos, por más que tenga otros materiales, este catálogo, se dedicó a trabajar un cuadernito que llevaba Colombres cuando estaba en el secundario, que tiene como una especie de historia del universo, como una especie de historia del Big Bang, y una teoría sobre el universo, ¿no? Entonces, como ese lo tiene, digamos, lo tuvo como acceso directo, es el eje de trabajo de este catálogo, pero también tiene una interesante cronología y tiene artículos y reproducciones de sus principales dibujos, ¿no? Justamente Gutiérrez dice que Colombres dejó de firmar Colombres y adoptó el seudónimo de Landru para no tener problemas en su trabajo administrativo, en su trabajo en tribunales, ¿no? De todas maneras, el seudónimo que eligió es el de un famoso asesino, ¿no? Landru era un famoso asesino francés, o sea que tampoco eligió, digamos, un sobrenombre pacifista, digamos, ni virtuoso, ¿no? Bueno, igual hay casos, ¿no? Donde muchos eligen, especialmente cuando hacen humor, algún seudónimo que tenga que ver con el carácter agresivo y satírico de su tarea humorística, ¿no? Hay otro autor que se bautizó ácido nítrico, incluso Florencio Sánchez, el escritor, tenía un seudónimo que era Jack el Destripador, por ejemplo, ¿no? Se eligen seudónimo, incluso en inglés, ¿no? Jack the Ripper, ¿no? Era. Bueno, el asunto es que aprovecha este seudónimo, bueno, para publicar en las revistas humorísticas y tener más libertad, ¿no? Hay una página en la que aparece, lo voy a acercar, creo que se ve, la foto del original, del original Landru, y la imagen gráfica, el autorretrato gráfico que se hizo Landru de sí mismo. Fíjense que no es de sí mismo, en realidad el retrato es el del seudónimo, porque Colombres no tenía esa cara, tenía cara de hombre bueno, nada que ver. Pero fíjense que es el pelado de barba, con una pinta, digamos, como de pervertido, que era, bueno, justamente la fama que tenía en ese momento, bueno, que tuvo históricamente Landru, ¿no? Yo soy pelado de barba, pero no tengo cara de malo ni nada, ¿no? Por las dudas no te tiñas, quédate con el Claro. pelito blanco, que da bueno siempre, pureza y bondad. Muy exactamente. Bien. Un abuelito. Sí. No, con este nunca te confundieron, a vos te han atribuido eso, pero con este no. Así que estás salvado. Bueno, en 1955, para que vayamos centrándonos en algunos momentos clave de la vida de Landru, comenzó a publicar una sección que se llamaba Las Grandes Encuestas. Y es justamente una sección importante, salió en una revista de actualidad que tenía mucho humor también, que se llamaba Vea y Lea. En Vea y Lea sacó esta sección de encuestas. Recordemos que en el año 55 se produce el golpe que saca Perón, y es un poco complicado hablar del peronismo después de que Perón fue sacado, o sea, se retiró del escenario Perón, pero fue violentamente silenciado su nombre y fue demonizado su nombre, ¿no? Entonces era muy complicado hacerlo entrar en el humor político. Lo que inventó Landru con estas grandes encuestas fue preguntar sobre algún tema de actualidad política candente y hacer contestar a personajes imaginarios, o bien a personajes famosos, pero cualquier disparate, ¿no? Esto del disparate tiene que ver con el uso del sinsentido, que es una marca estética de Landru, ¿no? Que se ve
intensificada frente a lo que ya proponía Warnes, ¿no? Es un paso más. En el año 57, en agosto, consigue 10 financistas, o sea, consigue fondos para sacar su propia revista, que es la revista más famosa antes de Humor. Ya hemos hablado de Humor, pero está más cerca de nuestras biografías. Pero para la historia del humor gráfico argentino, la revista Tía Vicenta, ¿no?, que es la revista que sacó él, fue la revista que auspició un cambio y una modernización bastante importante del trabajo con el humor. Incluso se llamaba la revista del nuevo humor. Tía Vicenta salió, voy a ver si después tengo un segundo, porque me olvidé de descargar, tengo una repisa, algún ejemplar para que vean, pero son bastante fáciles de conseguir. De todas maneras, en este catálogo van a tener bastante refuerzo de ilustraciones, así que si se lo descargan va a estar bueno. Hay un trabajo muy intensivo que hacían en las tapas de Tía Vicenta con la caricatura política. Y hubo algo que hizo muy bien Landru, que fue conseguir un trabajo casi, diríamos, metafórico, de transformar a los principales políticos en animalitos, ¿no? Y llevarlos a un terreno de pseudo-infantilización para que los contenidos políticos quedaran un poco más asimilables, ¿no? Esa caricatura política consistía, por ejemplo, en transformar a Frondizi, que era quien ganó la presidencia cuando se hicieron elecciones, después del paso por la Revolución Libertadora. Bueno, tenía una característica Frondizi, que era el típico flaco narigón. Entonces, con el cuello de Frondizi, ¿no?, el cuello del hombre flaco, ¿no?, que tiene ese cuello alto con la nariz, la nuez, perdón, más la nariz, empezó a trabajar de una manera casi surrealista, transformándolo. Por ejemplo, a veces era una jirafa, ¿no?, entonces aparecía un cuello alto. Había bastantes bromas con la política petrolera de Frondizi, ¿no?, que fue, bueno, hubo unas decisiones económicas que Frondizi supuestamente iba a tomar para el lado más desarrollista, después no pudo, no quiso, en fin. Es como una especie de gran promesa fracasada Frondizi, en ese sentido. Y bueno, y hay, por ejemplo, en algunos casos, un brazo o una nariz de Frondizi eran parte de la manguera del surtidor de nafta. No sé, o sea, imagínense todas las transformaciones surrealistas sobre la figura física de los políticos. Esto los transformaba en objetos risibles, y de manera muy secundaria había una ridiculización a ciertas políticas de su gobierno, ¿no? Después hizo otra muy famosa, que fue transformar a un ministro de Economía muy famoso, que era Álvaro Alzogaray, en el animal más parecido que le encontró para la caricatura, que era el chancho. Entonces, bueno, a veces se ponía una tapa donde aparecían una carnicería, y alguien pedía un poquito de Alzogaray, ¿no? Otros pedían una patita de chancho, un poco de Alzogaray. Y Alzogaray, bueno, pasaba, era todo muy infantil, ¿no?, desde ese punto de vista. Hasta que en el año 66 hubo otra ruptura del orden democrático, entró Onganía, y el símil con Onganía que encontró Landru fue una morsa, especialmente por los bigotes enormes que tenía Onganía. Onganía era bueno, además de tener una cara de pocos amigos, como se decía antes, las historietas, tienes caras de pocos amigos, tenía unos bigotazos enormes, y entonces hubo una etapa en la que conversan dos morsas, y una le dice a la otra: ahora sí tenemos a alguien como la gente que nos gobierne, ¿no? Claro, era la charla entre morsas. Y bueno, sencillamente era una alusión, fíjense que pasa por lo material, lo físico, la imagen, ¿no? No había un juicio, digamos, ni peyorativo, ni un segundo sentido de impugnación política al golpe de Estado, nada de eso, pero aún así
para Onganía fue ofensivo y cerró la revista. Así que después lo que hizo Landru fue engancharse con otros diarios, bueno, también para el diario El Mundo, sacó como suplemento, y después cambió 2 veces el nombre a la revista, porque estaba censurada Tía Vicenta, pero después hubo otra versión que se llamó María Belén, que era el nombre de otro de sus personajes, y otra versión que se llamó Tío Landru, ¿no? Todas formas de ir, digamos, sorteando ser el blanco de la censura por este historial, ¿no? Algo que tenía también de muy novedoso Landru, Tía Vicenta, no lo inventó él, porque tenía antecedentes en revistas españolas de humor, pero trabajó mucho con el collage. El collage también es un método muy arbitrario de creación, porque se supone que tiene que ver con las afinidades que crean imágenes que están montadas con distintos orígenes, ¿no? Y Landru era un coleccionista de fotografías antiguas, ¿no? Eso es muy característico de las vanguardias. Después se popularizó, pero las vanguardias, cuando hicieron los primeros collages, especialmente los surrealistas, bueno, y también los dadaístas, generalmente recurrían a páginas y grabados antiguos, ¿no? El collage característico de origen vanguardista siempre toma una imagen antigua. Un hombrecito con galera, una bicicleta de esas de la rueda gigante, la ubican esas antiguas. Bueno, todo tiene que ver con la recuperación de un mundo muy ingenuo, ¿no? Como es el de los grabados, con esa intención de descubrir una realidad oculta que tenían los surrealistas, ¿no? Y la vanguardia en general. Así que, bueno, es crear una realidad nueva, digamos, ¿no? Con fragmentos de la realidad preexistente. Bueno, eso lo hizo mucho Landru y era muy moderno su trabajo con el montaje del collage, sería el fotomontaje. Bueno, tuvo también muy buenas relaciones con Estados Unidos, Landru fue invitado varias veces a hacer seminarios por el Departamento de Estado de Estados Unidos, o sea, una persona que, salvo ese episodio de censura, digamos que debe haber tenido muy buenos respaldos. También hizo en una primera etapa guiones para Tato Bores. Dijimos que Warnes había sido un guionista de Tato Bores, Colombres, Landru también fue guionista de Tato Bores. Me gustaría, no sé si de alguna otra cosa, sí, me gustaría también ya pasar, más allá de que trabajó en muchos medios, tal vez el medio que lo hizo más famoso y que le dio una perduración en las generaciones nuevas fue Clarín. O sea, el gran autor de viñetas políticas del diario Clarín a partir del año 72 fue Landru. Incluso después Landru tuvo alguna sección en Ollas y Sartenes, que era un suplemento de Clarín, ¿no? Tuvo bastante participación. Y Clarín fue su último gran espacio de trabajo. Bueno, pasando un poco al terreno de la producción de Landru, lo que me interesaba no tanto era ver el humor gráfico, o sea, esa categoría mixta de texto y dibujo de las viñetas, sino las secciones que aparecen en Gente Paqueta. En esta época participaba en La Nación también, estamos hablando del año 76, ¿no? En este caso. Gente Paqueta, Manual para ser finísimo, y ahí sí estaría bueno si, no sé si Oscar tenés. ¿Qué cosa tengo? El archivo, Sí, sí. el texto de Gente. Ah, buenísimo. Sí, sí, ya. Porque, bueno, ahora sí vamos a aprovechar. Bueno, ¿por qué quería que trabajáramos con los textos verbales de Landru? Buenísimo.
Bueno, esto de escanear una página del programa fue un error, porque yo pensé que usaba la parte blanca de la hoja, y parece como una especie de chivo o de autobombo de la materia, este Bueno, escaneo. Pero bueno, es una casualidad. No, yo quise ponerla del lado blanco y bueno, no me salió. Bueno, Gente Paqueta es una recopilación de textos que habían salido en La Nación. Bueno, siempre se trata, en el caso de Landru como en el de Warnes, de textos que no están escritos para un formato de libro, sino que simplemente se recopilan dentro de lo más exitoso, lo más representativo que el autor decide, ¿no? Hay 3 secciones, enfermedades y remedios, ahora vamos a recorrer algunas, vida social, y después un personaje que Felicitas, una señora Paqueta, ¿no? Lo que vamos a encontrar, ahora te voy a pedir, Oscar, después que vayamos a ver alguna cosa en especial, pero bueno, como vemos, se trata de la producción literaria, a pesar de que, bueno, haya alguna ilustración. Que siempre trabaja con ese esquema del anacronismo. Fíjense que la noción de señora Paqueta no es una señora vestida como el año 76, sino como una especie de nostalgia de la Belle Époque, ¿no? La Belle Époque fue el periodo de fines del siglo XIX hasta principios de la Primera Guerra Mundial, donde hubo una especie de culto de la vida refinada, de vida, digamos, como de lujo y esparcimiento, después se terminó con las crisis políticas planetarias, ¿no? Que trajo la Primera Guerra Mundial. Así que siempre hay algo que queda como con un aire de anacronismo, ¿no? De proyectar a una época que no es la actual. Esto es muy característico del estilo gráfico de Landru, que tiene muchas coincidencias en el anacronismo con el estilo gráfico de Oski. Hay unas coincidencias bastante grandes, incluso los monitos, como se llaman los personajes de trazo básico que hacían los dos autores, son un poco parecidos, un poquito, ¿no? En algunos rasgos. Y en los inicios casi se confunden, ¿no? Es muy complicado. Bueno. Vuelvo al principio del libro. Sí, espera, que quería comentar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver, digo, anticipo un poco en rasgos generales, lo que vamos a ver de Landru no es la sátira política. O sea, tenemos el Landru que comenté que hacía sátira política, esto implica tomar como blanco para ridiculizar un personaje público, conocido, con nombre y apellido, o sea, Alzogaray, Frondizi, Onganía. Aquí la sátira es de corte social, ¿no? Y seguimos con la misma línea que habíamos encontrado en el trabajo de los humoristas anteriores, ¿no? Trabajar incluyendo a Nini Marshall, o sea, una tipología social que se recorta, se caracteriza, para caracterizarla se aprovechan los rasgos del costumbrismo, pero la intención es cuestionarla, ¿no? Por eso la sátira siempre aprovecha el humor para enjuiciar, ¿no? Al blanco que ataca, pero en este caso no son nombres propios, no son personas reales, sino conductas que representan un recorte social, ¿no? De un determinado sector social. En este caso, bueno, lo que aparece es gente paqueta, ¿no? Así que imagínense que aquí lo que vamos a encontrar es una caracterización de qué es ser paquete. Hay un trabajo con el léxico muy particular, Landru, por eso es un humorista verbal también, muy importante, no solo porque tenga imágenes o un catálogo de imágenes y un estilo gráfico muy importante, sino porque además tenía un uso consciente y muy elaborado del juego verbal, ¿no? La elección de lo paquete tiene que ver con la delimitación de un
determinado círculo social que fíjense que por esta ilustración, señora Paqueta es una señora de clase alta, ¿no? O sea, que tiene que ver con esa extracción. Aquí se va a jugar un eje que tiene que ver con lo paquete y lo antipaquete. Ahora vamos a ver que aparecen unas listas que tratan de delimitar los dos terrenos, ¿no? Bueno, y vamos a ver entonces cómo funcionan estas listas y cómo funciona un humor costumbrista que no necesita, por ejemplo, ni de personajes ni de situaciones, sino el poder evocativo que tienen ciertos modismos, ciertas frases hechas y cómo marcan socialmente, ¿no? Si quieren recorremos, vamos para adelante en las primeras páginas, que ahora estamos en el final. Sí. Esta edición que tengo, sí. Enfermedades y remedios. Bueno, tenemos una viñeta, que la vamos a saltear, y tenemos dolores paquetes. Fíjense, dolores paquetes y dolores antipaquetes, ¿no? Dolores paquetes son un cólico renal, un infarto, una úlcera, un parto, una pierna fracturada en Bariloche, una jaqueca, etc. Y dolores antipaquetes son un flemón, un orzuelo, un grano, una hernia umbilical, una uña encarnada, ¿no? El flemón es genial, porque ya la palabra es horrible. Claro. Ahí está el punto, Gabriela, tal cual. ¿Qué pasa? La verdad que yo prefiero tener una uña encarnada a tener un cólico hepático, la verdad. Sí. O sea, si tuviéramos que elegir, prefiero no ser paqueta. Paqueta. Pero el asunto es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que hace que ya no reparemos en la relación con el referente, sino que nos suenan las palabras. O sea, ¿qué nos parece mersa? Porque acá lo antipaquete es mersa, que era la palabra que se usaba en la época, luego groncho, en fin, berreta, no sé, la versión berreta, ¿cómo lo diría? Y bueno, qué sé yo, no sé, tengo un padrastro en la uña, mirá, es como que eso no lo podés decir, es vergonzante, pero no tanto por la afección física, sino porque no tiene un nombre técnico, ¿no? Porque suena algo desagradable, porque suena mal, ¿no? Entonces, allí hay un primer desplazamiento y hay un primer quiebre que yo quería que viéramos. ¿Mm? Aquí hay un quiebre, entonces, entre la connotación que tiene el uso de determinadas palabras, determinados significantes, ¿no? En términos lingüísticos, y la ruptura con la asociación que deberíamos hacer respecto del tipo de enfermedad, ¿no? Casi reduciendo al absurdo podríamos decir, es mejor tener una enfermedad de la que puedas hablar con dignidad, ¿no? Esto sería con altura, con clase, hay enfermedades chic, cuando en realidad, bueno, desplazamos el punto semántico que es, bueno, hay enfermedades que son graves, que son curables, que son incurables, que son leves, ¿no? Ese es el punto si hablamos de enfermedades. Ahora, el desplazamiento del eje en Landru pasa porque veamos cuáles son las palabras mersas o paquetas con las que designamos un problema de salud, ¿no? Y allí arrastrando una idea, por extensión, de que los flemones le pasan nada más que a la gente mersa. Y la gente paqueta no tiene flemones, ¿no? Como si, bueno, bueno, fuera ese el asunto, ¿no? Fíjense O que, con qué nombre lo llama la gente paqueta, el claro, flemón, habría que porque ver si elige un debe haber eufemismo, otro una nombre. palabra técnica, exactamente. Así que bueno, retortijón, bueno, no, lo tienen los que son antipaquetes, ¿no? O sea, trasladar una característica del corte léxico, ¿no? Al referente, a la enfermedad. Es como ese tipo de dislocamientos son los que nos indican que estamos ante el sinsentido, ¿no? De todas maneras, obviamente, detrás de esto podríamos seguir hilvanando porque justamente el trabajo de reducción al absurdo nos obliga a sacar inferencias, ¿no? A ver para dónde iba este razonamiento, ¿no? Respecto de cómo funciona el sinsentido,
Algunos hablan de absurdo, algunos los diferencian. La noción de absurdo a veces se reserva para cierto tipo de estéticas que están más situadas en el tiempo. Por ejemplo, se habla del teatro del absurdo y uno piensa en Samuel Beckett, por ejemplo, ¿no? O en las vanguardias. Pero la noción de sinsentido, por ejemplo, usada como sinónimo de absurdo, ya nos pone como en un terreno más teórico, y hay algo que a mí me gustaría, cuando repasen este tema para el final, que puedan unir, que puedan hilvanar, y es que ustedes tenían como bibliografía teórica Scarpit. Y Scarpit tiene una visión dialéctica del proceso del humor. ¿Se acuerdan que primero dice, hay un primer momento en que nosotros reconocemos la realidad de la que habla el texto humorístico, pero luego hay algo que comienza a trastocarse y pareciera que estamos sumergidos en una irrealidad, ¿no? Hay un momento de reducción al absurdo. Ese momento de reducción al absurdo, para Scarpit, ocurría cuando se eliminaba una de esas evidencias, ¿se acuerdan de las que hablaba Scarpit? ¿No? Cuando el mundo funciona sin una evidencia que para nosotros es indispensable, ¿no? Por ejemplo, los niños no se matan para comer. Esa es una evidencia suspendida. Entonces dice Scarpit, cuando se suspende una evidencia sobre el mundo, el humor llega a plantear situaciones como si no existieran esas evidencias y por lo tanto estamos en un plano de absurdo, como una especie de realidad trastocada. Ahora, el humor lo habitual es que nos retorne al principio de realidad, que nos retorne a lo sensato, ¿no? Pero en el caso del sinsentido del absurdo, ese retorno no está. Es como si quedáramos parados en el momento en el que todo se reduce al absurdo, ¿no? La reducción al absurdo incluso es una figura de la argumentación también. O sea, si alguna vez ustedes... Retórica y de la lógica. Exactamente, ¿no? Pero bueno, en términos del trabajo para el humor, consistiría en ver cuál es la evidencia que se suspendió. Todo lo que se razone a partir de la suspensión de la evidencia va a llevar a derivaciones que nosotros no podemos esperar, ¿no? Porque, bueno, falla una premisa y algo que no, digamos, que quedó eliminado, por ejemplo, ¿no? En el caso de la premisa de no matarás a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que pase después, claro, suena muy bien, ¿no? Simplemente que tenemos que hacer de cuenta que no es importante que mueran los niños. O sea, el humor obliga a suspender eso. Bueno, esta es una posibilidad de pensar el sinsentido. Otra posibilidad es la que plantea Macedonio Fernández. Macedonio Fernández dice, cuando estamos ante el absurdo, estamos ante el humor conceptual, ya no hay realismo, ya no estamos en un terreno realista y puede ocurrir cualquier cosa inverosímil, situaciones que nosotros no esperaríamos encontrar en el mundo común. Y luego hay otra posibilidad de ver cómo funciona el sinsentido. A mí me gustaría que viéramos, avanzamos un poco en la página 101, es la otra, ahí estamos. Elementos que debe tener en su consultorio el médico clínico paquete, ¿no? Y aquí aparece una lista. Esto es muy habitual, ¿no? El trabajo con listas. Recuerden que ya no estamos con anécdotas, no hace falta anécdotas. Yo simplemente tengo el poder evocador de esa frase, ¿no? Me gustaría que me dijeran si encuentran algún elemento que les parezca fuera de la serie. Es como encontrar el elemento que no pertenece al conjunto. Así que vamos a revisarlo y ustedes me dicen. Elementos entonces que debe tener en su consultorio el médico clínico paquete. Un estetoscopio de onda corta y larga, una balanza que adelante o atrase según una palanquita. Un paquete de puro algodón, la lana hace picar mucho. Un enfermo en regular estado, una enfermera en muy buen estado. Un experto en caligrafía para escribir recetas con letra clara. Un socio cirujano para que opere a los pacientes ricos del clínico. Un enfermo de repuesto, por si falla el operado. Una enfermera de repuesto, pues nunca se sabe lo que puede pasar. Una caja con varias agujas de inyecciones. Una caja con alfileres por si fallan las agujas. Una enfermera portera de 1,80 de estatura para que ningún paciente se escape sin pagar.
un empleado de una funeraria por las dudas, un martillito para pegar sobre las rodillas de los pacientes para controlar los reflejos después de haberles comunicado el precio de la consulta, un curandero para que estire el cuerito por si no se da con la tecla. Bueno, y aquí me gustaría que me digan, a partir de lo que acabamos de ver, si hay elementos que no pertenecen al conjunto. El conjunto está dado por lo que el título propone, ¿no? ¿Qué les parece? Tiren lo que les parezca. Un enfermo en regular estado, supongo. A ver, fíjense la palabra clave del título. Hay algo que no está incorporado en la palabra clave que es elementos y de golpe las personas. Claro. O sea, en buen estado. Bueno, fíjense que hay algo muy característico del sinsentido, y es que, bueno, el título dice, acá viene una enumeración, elementos que debe tener en su consultorio el médico clínico. Formalmente siempre es muy prolijo el sinsentido. Ahora van a encontrar que desde el punto de vista semántico hay elementos que no pertenecen a la clase elementos, justamente las personas. Las personas. ¿No? Fíjense que están disimulados de forma tal que, como cumplen prolijamente el formato de lista, eso se disimula, ¿no? Más allá de que, bueno, también haya cuestiones que tienen que ver con una sátira al mal funcionamiento, la mala praxis, digamos, como una especie de gajes profesionales del oficio, ¿no? Hay varias alusiones a que, bueno, hay que tener un enfermo repuesto, pero principalmente aquí lo que aparece es una desconexión importante de la coherencia semántica, ¿no? Ya aparecen elementos aleatorios, puede aparecer cualquier cosa. Aquí es cuando estamos en el terreno del sinsentido, ¿sí? De todas maneras, bueno, también, bueno, por las dudas que se repite, es bastante interesante porque implicaría que el plan A es muy probable que falle. Es el verdaderamente riguroso y científico, ¿no? Los demás ya es un curandero, bueno, agujas, ¿no? Alfileres. Perdón, para hacer algún tipo de tratamiento alternativo, etc. Bueno, y las personas tratadas como objetos, ¿no? Allí ya hay un desplazamiento semántico importante y de nuevo también aquí la evidencia suspendida, ¿no? Suspendida definitivamente, ojo, para personas no son elementos, ¿no? El texto lo que hace es suspender definitivamente esa evidencia, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, hay unas reglas, voy a elegir otro ejemplo porque estamos... Bueno, después tenemos había uunos concursos que hacía también Landru, lo van a ver en el catálogo de la Biblioteca Nacional, concursos de gente cheta y de gente piruja o gente crota o gente mersa, y a veces había nombres propios, por ejemplo, un mersa que ganaba el concurso era Palito Ortega, o sea, a veces se animó, digamos, a darle elementos de sátira más concreta. Pero en esos casos, fíjense que cuando hay digamos, alguien, bueno, que es famoso, ya se agota el elemento de sentido y aparece, bueno, acá tenemos otro interesante, los sobrenombres paquetes son un principio de clasificación que también aparentaría ser sumamente arbitrario si no fuese porque designan las costumbres de apodos de clases sociales diversas, ¿no? Sobrenombres paquetes sería cachongo, macoco, bueno, esto está muy fechado, ¿no? Hoy en día, ¿no? Te dicen cachongo y no es muy lindo. No. Pero Teté, por ejemplo, sí, Teté es re top. Le sacás Teté y ya la mitad de la persona se le cae todo el glamour. Los sobrenombres antipaquetes son justamente, bueno, está Palito, está Chiche, Pancho, bueno, los que ahora reconoceríamos, ¿no?
Y bueno, luego también hay otra clasificación interesante en olores paquetes, juegos paquetes, cosas inútiles de la vida, que Sí. también es una lista absolutamente caótica, pero que guarda justamente el orden de la lista, ¿no? Hay un autor que se llama Le Cercle, que después cuando nos vayamos de la pantalla compartida se los escribo, que dice que justamente el nonsense trabaja generalmente con la materialidad de las palabras, ¿no? Entonces, por eso la relación semántica con las palabras se suele perder bastante, se suele extraviar bastante, ¿no? Entonces, para ese juego, necesita la paradoja de que todo lo que sea estructuras lingüísticas sea muy rígido, muy rígido. Pero dentro de esa rigidez, la paradoja es que no hay ninguna coherencia semántica. O sea que puede entrar cualquier cosa desde el punto de vista de los contenidos. Pero el formato es muy estricto, incluso hay muchas fórmulas, y eso pareciera dar cierta idea de racionalidad en el uso del lenguaje que se desbarata absolutamente, ¿no? Fíjense las cosas inútiles de la vida, que son cosas inútiles para los paquetes o para los antipaquetes, ¿no? Las cosas inútiles para los paquetes son el árbol genealógico, las indicaciones que dan las azafatas de los aviones y que nadie oye sobre la manera de usar los salvavidas, la fórmula, ¿no? En francés, responde s'il vous plaît, o como dice un amigo, responda sin aplicar, que es una traducción arbitraria, el apéndice, los botones de la manga del saco masculino, coleccionar boletos capicúas, batirse a duelo, el doble de la botamanga, etc. Bueno, mandar a la lavandería una camisa wash and wear que no se plancha, ¿no? Que la fórmula de esa tela era que justamente se lavaba y no se planchaba. Bueno, y antipaquetas es, por ejemplo, y acá, perdón, acá ya entramos en un terreno donde lo mersa incluye al tango, ¿no? La glosa, el locutor un tango, ¿no? Eso sería mersa. Bueno, escribir procacidades en los baños, la censura, la burocracia. Es interesante porque, bueno, la burocracia sería para los antipaquetes, no hay burocracia para los que están por arriba, ¿no? Por encima de. Las supersticiones son antipaquetas, ¿no? Los bocinazos, bueno, leer diariamente el horóscopo, ¿no? Fíjense que todo está calificado como cosa inútil, o sea, ya de por sí estamos hablando de algo que no tendría que tener importancia, ya hay como una especie de doble sátira, ¿no? A las costumbres antipaquetas y al mismo tiempo a detenerse en lo inútil, que formaría parte de un defecto de la raza humana, ¿no? O sea que necesitamos de lo inútil. Bueno, después, no sé si, bueno, hay algo que también suele parodiar como formato, Landru, es el formato de los manuales de urbanidad, que también en una época se consultaban. Siempre hubo manuales de urbanidad, o sea, buenos modales, manuales que indican cómo refinar las costumbres, qué es lo que se utiliza decir en sociedad, etc. Bueno, y en el caso de Felicitas, que es un nombre que es Paquete ya, para la señora Paqueta, nos encontramos con que, bueno, acá aparecen, aparece sí una situación en las páginas siguientes, y hay juegos lingüísticos sobre la homografía o la homofonía de las palabras, ¿no? Es una discusión entre la señora Felicitas y el mucamo, ¿no? La señora Felicitas le pide que corra un objeto del lugar, el mucamo le dice, la llevo a la sala, y Felicitas dice, ¿Salas Molina? ¿O prefiere que la lleve al living? Livingston. Bueno, este juego de palabras que lo que hace es deslizar permanentemente la pregunta del mucamo hacia un símil con nombres de alta sociedad, termina o remata, porque es una anécdota hecha y derecha,
con un despido encubierto del mucamo que no lo aguanta más y bueno, y después no le quiere pagar, ¿no? Bueno, después lo van a leer en detalle, ¿no? Me voy, me paga ahora, me debe un día, Díaz Alberdi o Díaz Arana, ¿no? Al final resulta ser una chanta, ¿no? La señora Felicitas. Después hay una especie de retruécano que aprovecha para hacer el mucamo cuando se va. Bueno, esto es Landru. Díganme si llegué a ser más o menos clara y concreta con la localización de los elementos de sinsentido, nonsense. Sí, bastante clara, se entendió bastante. Bien, bueno, sé que el bastante... A mí se me cortó justo justo que quería preguntar sí. en una frase que decía la glosa al presentar un tango al locutor. Justo Sí. quise preguntar eso y se me cortó. Bueno, ¿querés saber qué es la glosa? Sí. Sí. Mira, es una costumbre que empezó en la radio en la década del 40. Había locutores que presentaban orquestas que tocaban en vivo en las radios y muchísimas veces esos locutores pergeñaban, a veces de manera improvisada, pero muchas veces lo tenían escrito, una glosa de la letra del tango. O sea, te contaban la letra del tango con otras palabras, intentando hacerlo en forma poética y algunos incluso haciéndolo en verso. A esa duplicación, digamos, a esa segunda letra del tango que vos ibas a escuchar por otra parte, no tenía mucho sentido, se le llama glosa. La palabra glosa es una palabra que se usa en el mundo de la música. Pero también empezó a usarse en la literatura, y en la literatura argentina me parece que el primero que la usó precisamente con el tango fue Enrique González Tuñón. Enrique González Tuñón tenía la página de tango del diario Crítica, eso fue a partir del año 1925, y entonces se le ocurrió presentar una vez por semana, cuando salía la página, una letra de tango nueva, que es un tango recién estrenado, y él, con el mismo título, escribía un relato, ¿no? Entonces presentaba el tango Gira Gira, aparecía la letra de Discépolo, y él escribía un relato donde retomaba o no, porque a veces no lo retomaba para nada, algo de lo que se contaba en la letra de tango. Y él, a esos ejercicios literarios que terminaron dando por resultado un libro que se llama Tangos, del cual hice una edición en 2019, este libro. Qué bueno. Él a esos relatos los llamaba glosas. Glosa. Pero eran prosa, o sea, pero eran prosa. Y aparecían antes de la letra, digamos. En la página del diario te aparecía el relato, en un recuadrito la letra, y aparecía un dibujo grande en general. En el libro pusimos alguna página para que veas cómo era el asunto. Espérate. Mira, ahí aparecía, esta era la página entera del diario, ¿no? Acá está la letra del tango. Sí. Además había un dibujo. Y además hay todo un relato. Es literatura pura, es un cuento, digamos, ¿no? Bueno, el cuento se llama igual que la letra del tango, en este caso Entra Nomás, y él lo que hace en general es amplificar la microhistoria que se cuenta en la letra de tango. Y que muchas veces es la interpretación de él. Sí, es lo que le sugería a él. A veces, cuando yo digo que lo amplifica, lo que hace es agarra a los personajes y les da nombre, les inventa una historia, les inventa una vida. Por ahí el tango dice, y ahora no puedo vivir con tu ausencia, pero no queda claro
por qué hay una ausencia. Bueno, y González Tuñón a veces interpreta que la ausencia es que la mina se murió, otra vez es la ausencia que la mina se las tomó, en fin, lo hace libremente. Y en otros casos escribe algo que no tiene nada que ver con la letra del tango, lo cual también es muy interesante, Sí. porque tiene el mismo nombre, tiene el mismo título. Eso se llama glosa también. Está bien, pero en principio era la presentación que hacían los locutores haciendo como un resumen poético de la letra del tango. Exactamente, sí. Te contaban la letra con otras palabras, Está bien, digamos, y algunos en verso. Sí. está bien, buenísimo, gracias. Y a los ojos de Landru, en la década del 60, este Eso era libro Mersa. de fines de los 60, ¿no, Laura? Claro, era una Y eso ya merzada. comienzo de los 70. Comienzo de los 70, bueno, es un momento muy negro para el tango. El tango es visto por toda la gente de clase media para arriba como una grasada en los 70, ¿no? Todo el tango en general. Y puedo dar la etimología de la palabra mersa, Laura. Sí. Sí, por Palabra favor. lunfarda, ¿no? Viene del piamontés, mersa, donde la palabra mersa designa todas las cartas del mismo palo de una baraja. Entonces, todos los bastos son la mersa de bastos, ponele, ¿no? En piamontés. Entonces, esa palabra se tomó primero como sustantivo en el lunfardo de 1910, y entonces la mersa es toda la gente que más o menos son iguales, por lo tanto, gente de baja condición social, pobres, los que viven en el conventillo son la mersa, ¿no? Y luego la palabra mersa se empezó a usar con el valor de adjetivo. Adjetivo. ¿Mm? Sí, bueno, perdón por Bueno, la gracias. interrupción. Gracias. Lo que es interesante es que Landru no use la palabra mersa, por ejemplo, en esta sección y diga antipaquete, porque ya Claro. usar la palabra mersa implica... Es Mersa. Claro, claro. Eso está muy bien. Sí, a veces inventaba algunos términos, de hecho, había, digamos, distintos términos, bueno, todo el tiempo se hace las tribus urbanas y los cortes sociales de distinción, a lo largo de las épocas fueron cambiando los nombres, a veces se decía lo que está in y lo que está out, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con las modas y la manera de distinguirse socialmente a partir de la experiencia de la moda, pero sí, ser cheto o ser mersa tiene una carga de distinción social muy grande, ¿no? Así que bien, está bueno. Peor todavía enterarse de que uno es igual al otro. Ya, o sea, el mersa ni siquiera es una individualidad notable como mersa, no, es del montón, ¿no? Esa sería la idea. Digo, a partir de la etimología. Bueno, lo que quería, ahora vamos a reforzar las nociones que vimos recién sobre el sinsentido con Podetti, pero antes de pasar a Podetti, que no está incluido aquí, bueno, Joana dice que se le cortó varias veces la conexión, y creo que ahora le pasó a Gabriela, pero justamente al ser tan intermitente a veces la conexión, esperamos que la clase por vista en YouTube entera del orden, ¿no? Bueno, esto que ustedes tienen también en la bibliografía, este fascículo de la colección Capítulo de Jorge Rivera, trabaja las direcciones del humor costumbrista entre los años 50 y 70. Por lo tanto, cuando ustedes repasen estos temas de la unidad 5, lo que pueden hacer es, bueno, cuando habla de Warnes, ¿qué dice Jorge Rivera de Warnes? Bueno, añadámoslo a las líneas de trabajo que se vieron en clase. ¿Qué dice sobre Landru? Bueno, también tiene las tapas de Tía Vicenta, la importancia que tiene Landru, y principalmente un cuadro de época que traza muy bien Jorge Rivera, o sea, hace un contexto más amplio que el que estamos usando en la clase, porque justamente Jorge Rivera tenía una enciclopedia cultural tan grande que se daba cuenta de que después, a partir del 60, empieza como una suerte de distinción
en cuanto a la selección de las estéticas del humor, porque además hay una especie de movida de ascenso social y cultural de ciertas capas profesionales en el país, que hay publicaciones periódicas que ya se dedican a un lector más culto, hay revistas de divulgación que también apuntan a un lector más culto, y que el humor también se va adecuando a eso, y por eso también hay mucho rescate de lo que los humoristas conocen de la vanguardia, por ejemplo, ¿no? El humor del sinsentido es un humor para personas con ciertas competencias culturales, ¿sí? Y hay publicaciones que tienen un lector más selecto, ¿sí? Y no tan popular y masivo como el de otras revistas. Todo esto lo van a encontrar en Humorismo y Costumbrismo, el fascículo de Jorge Rivera, ¿sí? Además de que está muy ilustrado y eso viene muy bien. Bueno, respecto de Podetti, Podetti nació en el año 67, es Esteban Podetti con 2 T, y Podetti como autor se sacó una T. O sea, para firmar como humorista se sacó una T del apellido, pero Podetti originalmente, el documento, viene con 2 T. Bueno, en este caso la selección es una selección está hecha sobre este libro que se llama Yo contra el mundo, pero es una deriva impresa del trabajo en un blog. Lo interesante del blog de Podetti, que estaba asociado a Clarín, es que hubo un concurso en los años 2007 y 2008 de premio a los blogs. Y hay una categoría de blogs que eran los más raros, humorísticos y originales, y la ganó Podetti. O sea, Podetti se consagró, ahí estamos, con este blog. O sea, algo que para nosotros podría parecer un medio absolutamente efímero, a Podetti le dio la posibilidad de cierto vínculo entre el lector fuera de circuitos de la cultura impresa, del blog, que es un lector de otro circuito, que de repente aparece reconocido. El concurso se hacía en Alemania y eran votados por los conocedores de los blogs, los elegidos. O sea, no está consagrado por la academia como un bloguero premiado Podetti, ¿no? Sino que justamente pertenece a un modo de reconocimiento que, digamos, es marginal de por sí, respecto de la cultura del libro, ¿no? Siempre tomado como referencia. Y lo que había elegido entre todas las posibilidades era un texto que nos da una enorme continuidad con lo que hemos reconocido en Landru. Entonces volvamos a eso, a ver si ese bastante, si se entendió o no se entendió, ahora se refuerza, digamos, ¿no? Vamos a publican el instructivo para encuentros en la calle. Bueno, no sé si lo habían leído, a mí me gustaría que, es un texto largo, y que reconozcamos cómo funciona el sinsentido aquí. Así que si quieren, vamos a recorrerlo un poco, tal vez me salteo algunas partes, pero así podemos trabajar con el reconocimiento de los rasgos de sinsentido para que veamos la enorme continuidad de lo que Landru empezó en la década del 50 y estamos en los años 2000 y tiene una enorme continuidad estética esto de Podetti, que además es un humorista gráfico. Tiene un lindo sitio en Instagram, pone una viñeta por día, pero también lo pueden ver en Barcelona, o sea, lo pueden encontrar en otras publicaciones. Bueno, cosas para decir cuando se encuentran 2 personas que llevan un bebé cada uno. Fíjense, el instructivo ya se parece bastante a la idea de manual de urbanidad y buenas costumbres. O sea, estamos trabajando con formatos que a su vez enseñan lo que podríamos llamar las convenciones sociales. Todo bastante rígido, ¿no? Fíjense que la situación no debería someterse a un manual de urbanidad, ¿no? Instructivo para encuentros en la calle, más informal que eso. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué hay que decir
cuando se encuentran dos personas que llevan un bebé cada una? Bueno, veamos. Qué hermoso, qué grande que está. Sí, es una bestia. Este come como un energúmeno, es igual a vos, ¿eh? Los ojos son de la madre, la nariz es del padre, el pelo de la madre, las orejas son de la madre. ¿Ya habla? Sí, dice agua, come, wow, y queo bajar. El mío dice plota, ita, añal, alú y omí. Y ya camina, sí, sí, no para, te agota. El mío está ahí. ¿Te deja dormir? Y a veces, jajaja, el mío duerme toda la noche como un angelito. No, el mío también, ¿eh? Y ya dejó el pañal, le falta, está ahí, es cosa de un par de días. El mío también, está ahí, yo creo que cosa en menos de un día. Igual no lo quiero apurar porque estuvo mal de la panza y le está saliendo como una caca verde. Ah, el mío también, la otra vez le salió como una caca verde, no te preocupes, no es nada. Chau, hermoso, está hermoso, chau, saludos, está hermoso, ¿eh? El tuyo también, hermoso, muy lindo. Bueno, ¿reconocen estas frases? Sí, sí, están muy... Son estereotipadas Son al clásicas. clásicas. Típico que hablan de la caca del bebé, eso es tipiquísimo. Y aquí en realidad son las cosas que decir, pero son las que se dicen de hecho, no son cosas ideales para decir, o sea, no está recomendado. Lo que sí dice cosas que no se Que deberían no decir. decir. Epa, fulerita la criatura. Igual lo importante es que sea sanito. ¿No camina todavía? ¿Lo llevaste a un especialista? Te digo porque capaz que estás a tiempo, ¿no? Son todos comentarios que revelan una falta de consideración, de respeto. Yo me quiero meter, no me quiero meter como lo cuidás al pibe, pero yo lo pondría régimen. Bueno, en fin, cosas que suelen ser... Comentarios desafortunados. Hay desubicados así, ¿eh? Y desubicadas. Sí, o sea, todo esto es estereotipado y de nuevo aparece el elemento costumbrista. Ahora vamos a ver cómo empieza a extraviarse el elemento costumbrista, que esto es lo interesante. Cosas para decir cuando se encuentran dos personas que llevan un perro cada una. Qué hermoso, qué grande que está, si es una bestia, te come como un energúmeno, ya aprendió a hacer caca afuera, deja cada regalito, el mío el otro día me dejó un tereso adentro del zapato, lo quería matar, jajaja, ya ladra, ya camina en cuatro patas, es un Golden Retriever, Dachshund, Airedale, Pitbull Terrier Shetland. Son re buenos con los chicos. Igual hay que tener cuidado, el perro tiene que aprender su lugar en la casa. Sí, el perro tiene que aprender su lugar en la casa. Por ejemplo, no le dejamos más que se suba a la mesa a comer nuestro plato. Sí, tumba cazote. Sí, yo le pego con un diario en la cola. Yo uso una barreta de hierro. Lo que pasa es que este tipo de perro no siente el dolor. El mío es un callejero, dice, son más inteligentes que los de raza. Mirando para otro lado, haciéndose el boludo. Sí, bueno, cada perro tiene su personalidad. Lo bueno es que el perro de raza... ya sabés cómo te viene. Lo otro es una lotería. Capaz te sale un perro asesino y es medio una irresponsabilidad tenerlo. Mirando para otro lado, haciéndose el boludo. Sí, en fin, cada perro tiene su personalidad. Depende cómo lo eduques. Chau, saludos. Está hermoso, ¿eh? El tuyo también está hermoso, muy lindo, ¿eh? Cosas que no decir. Es igual a vos, ¿eh? ¿Vos pagaste por ese perro? Por la cantidad de perritos abandonados que hay, güey. Yo con mi plata hago lo que quiero, hijo de puta. ¿No? Bueno, ¿qué estamos viendo que está pasando con las regularidades? Fíjense que se están empezando a repetir expresiones, pero ya en relación con otro referente, y cómo quedan inadecuadas o no, ¿no? Pero fíjense que las fórmulas son muy reconocibles, muy esperables, la diferencia es qué pasa con el referente, ¿no? Bueno, y vemos un poco para dónde avanza. Cosas para decir cuando se encuentran una persona con un perro y una persona con un bebé. ¿Ya? Y ahí empezamos a ver la combinatoria. Claro. Este juego de combinatorias también va a traer un disparate, ¿no? Qué hermoso, qué grande que está. Si es una bestia, te come como un energúmeno. Ella habla, lo digo por el bebé. Sí, dice agua, come, guau, y queo baja. Y el tuyo ya ladra, lo digo por el perro. Sí, dice guau, guau, guau. Y hace caca afuera, lo digo por el perro. No, me hace cada enchastre, jaja. Y todavía usa pañal, lo digo por el bebé. Sí, hace cada enchastre, por suerte, adentro del pañal. Y ya camina, lo digo por el bebé. El mío, que es un perro, ya camina. Y eso que tiene 2 meses nada más. Claro, porque es un perro, claro, es otra cosa. Y te deja dormir y a veces lo tengo que pasar a la cama, lo digo por el bebé. Y a veces lo tengo que entrar, lo digo por el perro. A la cama no, porque el perro tiene que saber su lugar, sino después que pasan por encima. Sí, porque es un perro, no es un bebé, sí. No es lo mismo, no, claro. Y tiene todas las vacunas.
Le falta la del moquillo, me refiero, claro, al perro. A él le falta la Sabine, me refiero, claro, al bebé. ¿Se te parece? Me refiero, claro, al bebé. Sí, él también se te reparece, me refiero al perro, porque dicen que los perros se parecen a sus dueños. Puede ser, puede ser. Ah, es un Golden Retriever, Dachshund, del Pet Terrier, son re buenos con los chicos. Bueno, fíjense que se repite en las conversaciones. Ahora, justamente para evitar que haya una simbiosis total, hay un trabajo de cada parlamento que es, lo digo por, o sea, reforzar el referente al cual quieren referirse para evitar malentendidos, ¿no? Bueno, cosas para decir cuando se encuentra una persona con un bebé y una persona con un anciano. Bueno, qué hermoso, qué grande que está, lo digo por el bebé. Qué delgado, empequeñecido y enjuto que está, lo digo por el anciano. Y ya camina, me refiero, claro, al bebé. Y todavía camina, me refiero, claro, al anciano. Y todavía usa pañal, me refiero, claro, al bebé. Y ya usa pañal, me refiero, claro, al anciano. Le falta, es cosa de un par de días, me refiero al bebé y también, desgraciadamente, al anciano. Y te deja dormir y a veces lo tengo que pasar a la cama. Estoy hablando del bebé. Y a veces le tengo que dar medio salir, estoy hablando del anciano. ¿Come papilla? Sí. Y ya le salió algún diente, lo digo por el bebé. Y le queda algún diente, bueno, sigue, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Las fórmulas son siempre las mismas. Las fórmulas, incluso las frases, y preguntar por lo que come, lo que defeca y si camina. Y si a ti te parece. Fíjense que es toda una gama de combinatorias diferentes usando las mismas fórmulas. Ahora se complica porque son cosas para decir cuando se encuentra una persona con un perro, una persona con un bebé y una persona con un golem. Y aquí aparece... Perdón, se me cortó. No sé qué es un golem, no sé si ya lo dijeron. No, lo iba a decir ahora. Ah, Así que, perdón, se me cortó justo. bueno, el golem es un personaje de la mitología judía de Praga, ¿no? Hay un mito que dice que había un rabino muy, muy sabio que había encontrado una fórmula para a un hombre hecho de barro, ponerle una señal en la frente y escribirle una palabra y ese ser de barro cobraba vida. Ahí en algunas versiones el golem es un monstruo, ¿no? Imagínense Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, ¿no? En algunas versiones es bueno y protege a la comunidad y en otras se vuelve malo y desobediente. Entonces, en algún momento el rabino elige escribirle la palabra muerte en la frente y queda totalmente eliminado, ¿no? Esa es la historia del golem. Borges tiene un poema, pasa que Borges era muy admirador de la cultura de los checos y también hay una novela que tiene el golem como protagonista de Gustav Meyrink, que está muy buena. Pero bueno, forma parte de la mitología de Praga. O sea, si uno va a Praga puede preguntar por el golem y le pueden contar cosas. Es como, no sé, como el folclore nuestro. Ahora, fíjense que aquí se está introduciendo algo que damos por aceptado y es que el golem existe, cuando, como se darán cuenta, es un ser sobrenatural y mitológico. Por lo tanto, esta es otra variante del sinsentido, del absurdo, donde ya uno de los referentes no existe. Sin embargo, se integra al sistema. Qué hermoso, lo digo por el bebé y por el perro, no así por el golem. Qué grande que está, lo digo por el bebé, el perro y el golem. Sí, es una bestia, los tres. ¿Y ya camina? Está ahí, lo digo por el bebé. Sí, ya camina y eso que solo tiene 2 meses, lo digo por el perro. Sí, ya camina y eso que solo tiene unas horas de habérsele dado el don de la animación, lo digo por el golem. Ya, lo digo por el bebé y el golem. Sí, dice agua, come, guau y quedó baja. Me refiero, claro, al bebé. No, este es el tipo de golems que no hablan. Me refiero, claro, al golem. ¿Y hace caca afuera? ¿Lo decís por el bebé, el perro o el golem? Lo digo por los tres. El perro no, el bebé no tiene por qué hacerlo y el golem no hace caca de ningún tipo. Ah, ok. Y el tuyo obedece ciegamente todas y cada una de tus órdenes. Lo decís por el bebé, el perro o el golem. Los tres. El perro no porque es cachorrito. El golem sí, el bebé es un ser humano y debe ser educado en el uso responsable de la libertad, ¿no? En la obediencia ciega. Ah, ¿te crees que el bebé es mejor, eh? Sí, es un ser humano, es mejor. El del perro masculla con rabia. Y el tuyo mata ante la orden de mata, me refiero al bebé y al perro. No, es cachorrito, me refiero al perro. Cuando crezca veremos. No, me refiero al bebé. El mío sí, me refiero al golem. Sí. En este punto en particular, ponerle el golem es superior al bebé y en menor medida al perro.
No es así, un ser humano es un ser humano, depende de cómo lo eduques. No, 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 yo privilegio al humano, no vas a comparar con un animal y con un monigote horrible de barro. Mata, me refiero claro al golem. Bueno, en fin, cosas que no decir. Bueno, después ya tenemos la conversación para persona con un perro, persona con un bebé, persona con una estatua viviente, una persona con un hijo, una persona con Papá Noel y una persona con una persona. Bueno, y acá tenemos toda la combinación y las referencias posibles. Bueno, no sé si sirve para entender. Esto es un trabajo donde aparece la rigidez de las estructuras lingüísticas, incluso de las frases lexicalizadas para digamos, el intercambio coloquial, solo que hay una variación de referente y a medida que vamos usando la misma frase para otros referentes, cada vez tiene menos sentido y cada vez se aleja más de la realidad, ¿no? O sea, de un referente conocido, ¿no? Qué hermoso, lo digo por el bebé, por el perro, la estatua viviente, la persona y en menor medida por la avispa porque los bichos me impresionan. Qué grande que está, idem. Ya habla, me refiero al bebé, no así a la avispa que no habla, ni a Papá Noel, ni a la persona que ya deberían hablar desde hace tiempo, ni a la estatua viviente que no debería hablar bajo ningún concepto. Y dice agua, come, guau, que baja. Bueno, mi estatua viviente a veces habla, pero por error. Bueno, y ya camina, ya vuela, es todo, digamos, lo que podemos encontrar de una combinatoria con otra situación de referente. Así que, bueno, Maite, no sé si ahora se ve, pero es mucho, digamos, más trabajado desde la anécdota, desde la situación, ¿no? Sí, sí, ahora se ve mejor, más Bueno, difícil. lo que podríamos hacer es producir, justamente hay como un elemento mecánico que cada vez que se descuelga el referente de su coherencia, se hace más gracioso, obviamente, ¿no? Sí. Tiene que ver con la inadecuación ya, ¿no? Ya habíamos partido de que hay frases inadecuadas y frases esperables y adecuadas, ¿no? Pero, y bueno, la crisis entra en que la frase en sí no significa nada si no es en relación con el referente. Así que bueno, para mí es logradísimo este texto de Podetti, y en los dos casos, en Landru y Podetti, la idea era, bueno, a ver cómo termina. Bueno, ahí están los dibujos de Podetti, ¿no? Tiene una sección en Barcelona que tiene un personaje que se llama La embarazada mala y es terrible. Es muy brava, es muy radicalizado ese humor casi medio patológico. Bueno, aquí estamos entonces ya con Papá Noel, nos fuimos ya de los contextos de una conversación esperable, ¿no? Sin embargo, el lenguaje funciona igual, ¿no? Bueno, después hay otro formato que es el del diario, pero si ya les parece que hemos llegado a entender la fórmula del sinsentido, me gustaría pasar a Massieu, si les parece. Sí. Bien, dejo de compartir entonces. Sí, sí. Bueno, en el caso de Masiotti, nosotros ya habíamos, tengo que desplazar mis materiales, ya habíamos trabajado con algunas referencias en relación con la construcción del universo femenino. Habíamos trabajado con en los elementos vinculados a la presencia de lo sobrenatural, que es algo que atraviesa todos los acontecimientos. Nos quedaba un tirón para cerrar la lectura de esta novela, así que cuéntenme si avanzaron o por dónde andan, no sé cómo siguieron con la lectura. Yo avancé poquito, llegué a la parte donde, bueno, aparece esta mujer que no saben quién es, pero que cada vez se va sabiendo un poco más de su vida. No me acuerdo el nombre de muchos de los personajes, pero sí, mucho lo que tiene que ver lo sobrenatural, los espíritus y todo eso, llegué a ver, estaba bastante presente en el libro. Uh-huh. Y la conexión que tienen la madre y la hija también es bastante frecuente. Y el marido de ella.
de la protagonista que siempre no la dejaba hacer nada, y aún ella, aunque no esté su marido, tampoco es como que se da mucha libertad. Como bueno, que no. igual, sí, en el caso de Clotilde, ella tiene una especie de internalización de la figura del marido, que ya había muerto, pero está atrapada, digamos, en esos mandatos del marido, y siempre compara, ¿no? Cómo es la vida sin el marido. Este es un universo de mujeres, fundamentalmente, y los hombres juegan algún tipo de rol benéfico en muy pocos casos. Hay un personaje positivo que es Atilio, como una especie de protector de Perla, de la milonguita, pero bueno, los otros personajes masculinos suelen ser personajes para cuidarse de ellos, no Sí, para... el taxista o el remisero es bastante molesto, como a veces, como que siempre le insinúa. Sí, sí, es algo bueno, que es una posibilidad para cambiar de vida también, ¿no? Ver si se puede someter a un hombre que no la ponga en una relación de maltrato, ¿no? A la protagonista. Bueno, y habíamos también repasado, ya habíamos llegado hasta la página 105, me parece, la última etapa de lectura que habíamos tenido. Sí. Yo avancé un poco más, yo llegué hasta las 175. Ay, mira, justo ahí, yo me iba a detener en páginas 176 y 177. Bueno, yo llegué hasta ahí. Que es donde doña Zenobia cambia su imagen y su nombre, que se empieza a llamar Keila Ailén. Bueno, nada, llegué hasta ahí. Bueno, en la estructura narrativa, es muy característica de las novelas que tienen muchos personajes y pueden llevar acciones en paralelo. Hay líneas paralelas de acción que se narran alternadamente. Es muy frecuente la alternancia entre una situación que juegan Zenobia, que es la medium Coya, ¿no? La medium Sí. boliviana, ¿no? Con esa madre y esa hija, que son Clotilde y Carina, digamos, el espíritu que aparece de alguna manera, que es el de Perla, la milonguita. Sí, y también la relación de Hilde con Basilia, que es como... Exactamente, ahí va a ir a la alternancia. Algún capítulo está dedicado a ellas y el otro capítulo, en la alternancia, es lo que decís vos, Sí. ¿no? O sea, Clotilde cuida como enfermera a Basilia. Que es como un nexo entre el más allá y bueno, y el mundo en el que ellas viven. Claro, y al mismo tiempo pasan cosas, digamos, digamos, como complementarias desde el punto de vista informativo. Recuerden Sí. que esta novela tiene una arquitectura de distribución de la información muy importante. O sea, hay avances en el conocimiento de la historia de la milonguita que tenemos por el lado de Zenobia y otros avances por el lado de Basilia. Sí. Después, obviamente, van a confluir. O sea, Macciotti lo que armó es una ingeniería de la información que tenía que ver, ya lo habíamos dicho desde un comienzo, con el enigma y el suspenso, ¿no? O sea, hay fragmentos de la historia que resultan un enigma, que están en el pasado, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del relato, mi inquietud es qué va a pasar a continuación, ¿no? Que es la pregunta a la que responden las intrigas de suspenso, ¿no? Esa tensión permanente se resuelve con esta especie de alternancia entre el eje que orbita Zenobia y el eje que orbita Basilia, ¿no? También es interesante ver cuánto saben, por ejemplo, Clotilde, y cuánto sabe el lector o la lectora que lee esta novela de lo que Basilia dice. Y hay un juego muy interesante, porque Clotilde sabe mucho menos que los lectores. En una de esas, Gabriela, que avanzó un poco más, descubre esto. O sea, Basilia es un personaje que ha hecho mucho daño a la familia que albergó y que adoptó a Perla, y a Perla también le ha hecho mucho daño, y lo que ocurre es que como el personaje de Basilia habla sola en voz alta,
trata de hacerlo cuando no está Clotilde, pero obviamente para nosotros es un soliloquio que podemos, digamos, conocer y que nos da una superioridad informativa comparado con el personaje de Clotilde. Claro, porque no le cuenta a ella, espera que se vaya para contar, para hablar, Bien. y recita de memoria las cartas. Sí, es un personaje que parece estar como en una especie de trance muy cercano a la locura, muy cercano a la demencia, y por otra parte, Muy oscuro. muy oscuro, pero muy, y a medida que avance, bueno, y el desenlace es de una película de Darío Argento o de, no sé, una película de, yo creo que comparable, por eso creo que tiene muchos elementos gore, o sea, muy gore, ¿no? Elementos de extrema violencia y en relación con lo que produce asco también, asco y terror, ¿no? Después, bueno, lo van a tener que ver, lo que pasa es que el terror funciona de otra manera en esta novela, que ahora lo quería llegar a comentar antes de que terminemos, que tengo la expectativa de que podamos marcar estos lineamientos. Nos estamos pasando un poco del horario por Sí, mi... incluso las descripciones físicas que hacen de Basilia, como que Sí, tiene la cabeza deformada, la manchada, ella se cree como una elegida, no quiere que le cambien su imagen porque se cree una elegida por ser deforme, y bueno, nada, lo que también describen del estado actual, ¿no? De las uñas verdes, de la suciedad. eh, no, como es un personaje muy, muy revulsivo. sí. Sí. Hay algo muy interesante del personaje de Basilia, es que siendo tan revulsiva, ella niega eso y generalmente califica de feos a los otros personajes, especialmente qué sé yo, asociados con eh, razas eh, indígenas o son muy morochos, dice, son feos, tienen pelo duro, y ella es lo más feo que puede haber, digamos, hay algo de ironía, digamos, bastante interesante en eso. De todas maneras es un personaje femenino, muy maligno, que aprovecha para hacer daño con una estafa a los dos personajes positivos, de Perla y su amiga Pepa, Sí. que se desconectan geográficamente y no saben de sus vidas, pero se escriben cartas, pero que justamente Basilia Las eh, intercepta. intercepta y modifica para desconectarlas para siempre, ¿no? Este truco es el mismo que usó un personaje de la novela Boquitas Pintadas de Manuel Puig, ¿no? Manuel Puig es un autor al que Mazziotti admira mucho, admira abiertamente, dice, la verdad que me encantaría poder escribir como Manuel Puig. Creo que, bueno, lo que le sacó Mazziotti a Puig es la solemnidad, justamente, ¿no? O sea, hay algo de truculencia en Boquitas Pintadas, y es que justamente hay un trueque de cartas verdaderas por cartas falsas que crea una separación entre las personas. O sea, eso ya está, digamos, es un episodio que además forma parte de los villanos de folletín, digamos, ¿no? Son, eh, digamos, acciones ruines que lo que hacen es calificar la índole malvada de un personaje. Ya habíamos hablado la última vez que nos referimos a esta novela de los criterios del melodrama. ¿Se acuerdan que en el melodrama había un trabajo con intensificación de lo afectivo y lo emocional, que pasa por una cantidad de acontecimientos muy signados por el carácter catastrófico, por la peripecia, son todos acontecimientos vinculados a sacudones o alteraciones emocionales para los personajes, ¿no? Desencuentros, pérdidas, muertes, abandonos, infelicidad, reencuentros felices, etc. Todo eso está presente aquí, y además la índole moralmente marcada y rotunda de los personajes. O sea, hay una clasificación moral de los personajes que se ve muy bien, pero que esta novela ya está trasladando a un terreno mucho más jocoso que el que aparece en Boquitas Pintadas, donde
los personajes de ese pueblo chico son objetables moralmente, y aparecen, bueno, acontecimientos funestos, pero aquí están trabajados desde una contaminación muy interesante con la comedia, que lo que hace, y con la comedia, con lo fantástico, ¿no? Que aparece, yo quería trabajar leyendo, como hicimos recién, para reconocer con ejemplos concretos esto. Me gustaría que viéramos el capítulo Misterios del Cosmos, aunque sea, vayamos a algo concreto, porque estas líneas generales a veces no se sabe dónde encontrarlas en el texto. Por suerte tenemos el libro, aprovechemos el libro, papel. Después, cuando entren ahora en las vacaciones y terminen la novela, creo que van a disfrutarla en lo que tiene de lectura amena de por sí. El único problema es que si uno abandona mucho la lectura de esta novela, se desengancha de la relación entre los personajes, porque hay hay unos hilos, una urdimbre de información que tiene que ver con las novelas muy enredadas del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, hay que apuntarse. Como decía Gabriela, la medium Coya encuentra el ofrecimiento de trabajar para un bingo, entonces cambia su imagen por una mujer, digamos, del chic urbano, pero venido a menos, porque se pone una peluca rubia, ropa brillante, calzas, ¿no? Se va a la vida nocturna del bingo, donde hace de persona que cuida los baños, ¿no? Esas personas que, bueno, que además después lo transforma en otra cosa, ¿no? Y además le ofrece formar a la hija de Clotilde como una medium también, o sea, le ofrece, digamos, legarle los trucos de esa especialidad. A cambio de Entonces, alquilarle la piecita de arriba, como en pago por el alquiler de la pieza de arriba a Clotilde. Sí, exacto. La presencia de Keila Ailén fue un alivio para Clotilde, porque Karina había experimentado un cambio, estaba ocupada y ya no pasaba todo el día atrás de ella preguntando todo. Podía verse con amigas, ir a la peluquería, al pedicuro y salir a pasear en auto con el remisero. Siempre había querido andar en auto. Con el gendarme no podía, ¿qué tiene que andar moviéndose de su casa? Decía cuando ella sugería ir a algún lado. Bueno, Salteo dice, una de esas mañanas, Clotilde, aunque estaba muy cansada, se estaba preparando para ir al trabajo, cuando se le acercó Keila Ailén, que la tomó de las manos. ¿Qué manitos frías tienes? No te veo bien, amiguita, estás nerviosa y agotada, aseguró. Y sin esperar respuesta agregó, es que la energía de las almitas suele ser muy fuerte, y más en tu caso, que te ha tocado estar con la parte negativa, con Basilia. Y cuanti más en una persona de tu edad te convendría un cambio de paisaje y que ahí te dedicaras a oír. Bueno, porque se va a ir a Córdoba de acompañante de Basilia, ¿no? Vamos a dar vuelta a la página. Dice, tienes que ir, la sierra es muy sanadora y contrarresta lo negativo de Basilia. Y no te preocupes por Karina, yo me arreglo. Clotilde necesitaba hablar sobre Basilia. Dice, ¿no te parece extraño? No en absoluto, dice Keila Ailén. Ya te expliqué que es bastante habitual que cuando una almita afligida se da a conocer, por oposición también aparezca la contrafigura. Si nuestra almita está del lado del bien, como lo está nuestra percantita, ya que se trata de una pobre criaturita abofeteada y purificada por tanto sufrimiento, la contrafigura ha de encarnar lo feo del cosmos, el mal. Bueno, fíjense que ya habíamos elegido en el segmento anterior que habíamos comentado de la novela, estos momentos en los que la novela hace consciente, es un guiño en meta literario, de que aquí estamos ante un esquema melodramático. El bien y el mal, personajes que son rotundamente buenos y definitivamente buenos, como la milonguita, y los otros que son rotundamente malos. ¿Qué diferencia hay aquí? La diferencia es que ya se está aproximando una configuración mucho más cargada de elementos sobrenaturales. O sea, esto ya no es la índole moral nada más, es la índole moral del personaje más su exageración en el tratamiento que ameritan, bueno, los personajes
sobrenaturales, que de hecho Basilia vamos a descubrir que es un personaje sobrenatural. Te adelanto, no voy a decir la índole, pero... Bueno, y hay algo que quería, ahí sí que me parece que me perdí, quería citar dos cosas más. Espero no haber perdido. Me parece que perdí la otra referencia que yo quería darles, de las dos que tenía, y es un momento en el que le pregunta, no sé si es en este mismo 176, esperen que voy a revisar esto y si no, ya pasamos a la otra referencia. 176, 177. Ah, sí, es aquí mismo, en la 176. Sigo leyendo a continuación, no lo había subrayado, entonces me confundí. ¿Pero vos crees que Basilia no existe? ¿Que también es un fantasma? Preguntó Clotilde. En primer lugar, te ruego evitar el uso de la palabra fantasma, que ha sido degradada por el racionalismo y la irresponsabilidad de los medios, contestó muy seria doña Zenobia. ¿No? Esto es en la misma página 176. Ah, disculpa, no sabía. ¿Qué son o cómo debo decirles? Almitas, almitas en pena, errantes, en tránsito, migrantes. Bueno, entonces retomo, dijo Clotilde. ¿Vos crees que Basilia sea una almita? Es probable. No, no puede ser. Yo la vi, voy a la clínica y la veo, la toqué. Interrumpió Clotilde. No está muerta, está bien vivita la condenada. Keila Ailén se tomó un momento para contestar. En este caso, eso sería lo de menos, sobre todo para los bajos astrales, los supernumerarios, como seguro es este caso. Las almas tienen una enorme capacidad de mutación. Puede parecer que está viva, dormida, incluso muerta. La cuestión no es el estado, sino el rol, la función que cumple. Y está claro que es la instancia de la contrafigura. Entonces tenemos en esta alternancia, ¿no? El bien, Perla, el mal, Basilia. La alternación es un capítulo con Perla, otro con Basilia, un capítulo con Perla, otro con Basilia. No entiendo, ¿vive o es una almita? Te repito que eso es lo de menos, solo creo que es una instancia del mal, la contrafigura de la instancia del bien. Bueno, sigue, bueno, después le recomienda, por ejemplo, dice, pero si Basilia es mala, más allá de que sea una instancia o una almita, ¿no será peligroso que me vaya a Córdoba con ella? Dice un poco más abajo. Todo lo contrario. En primer lugar, te llevas un guardarropas en tonos de rojo. Cuando se lo enfrenta, el mal retrocede. Mirá si no el ejemplo de San Jorge y el dragón, o el de Marimar, la novela de Thalía, y tantitos otros. Y además las sierras protectoras, los aromas, las luces, todo el paisaje colabora con el bien, es el bien. Bueno, acá hay una contaminación que a mí me parece interesante porque, bueno, primero hay un ayornamiento. Fantasma es un ser sobrenatural de una literatura anterior, ¿no? Aquí estamos ante una literatura absolutamente arrastrada hacia lo contemporáneo, hacia lo localista. Entonces, la Colla va a decir almita. Y al mismo tiempo hay algo del imaginario que se cruza con la mitología, o sea, San Jorge y el dragón y Thalía, ¿no? Porque tenía elementos sobrenaturales en sus telenovelas, hasta donde yo sé, porque no las miraba, pero sé que había algunas que tenían elementos sobrenaturales, ¿no? Bueno, lo que se ve mucho mejor en ese, digamos, en este caso, es que a medida que se aproximan los acontecimientos y se van resolviendo los acontecimientos de manera muy gore, sería una lástima que se pierda la descripción del departamento de Basilia, de los flujos asquerosos, los fluidos que salen del piso, bueno, todo lo que se imaginen de una película clase B está ahí, pero tiene la instancia en la que el mal se desencadena totalmente, ¿no? Que es así al final. Pero hay un capítulo que se llama El Jardín Encantado, que cuenta, esto está en la página 254, que
Karina visita el fondo de la casa de doña Zenobia y hay restos de muñequitos de yeso que había en los jardines, bueno, de las casas de antes, ¿no? Entonces había Blancanieves, un Pato Donald, los que se ponían con carretillas en el jardín, ¿no? Los de yeso que Duendes. rompen y quedan tirados. Bueno, hay una escena fabulosa en la que empiezan a cobrar vida y a hacer como una especie de fiesta. Bueno, esa descripción ya muestra, digamos, otro plano de irrealidad. Y además, lo que hace maravillosamente Mazziotti, que estaba tan preocupada, ¿se acuerdan?, por ver qué era propio del melodrama y qué era propio de la comedia, ¿no? ¿Se acuerdan ese artículo, ¿no?, que ella hizo sobre Montecristo? Bueno, lo que hace Mazziotti es una fórmula de tercera opción, digamos, ¿no? Lo que hace es contaminar todas las formas, lo serio, lo terrorífico y lo cómico. Está todo presente, eso se ve por la manera en la que integra los universos de referencia, ¿no? Hay melodrama, hay fantástico y hay cómico, ¿no? ¿Podría decirse que entra dentro de lo que es el sinsentido en ese aspecto? ¿De que está todo mezclado? Buena pregunta. No, sencillamente porque muestra un orden donde se superponen distintas formas de verosimilitud, pero no transforma la realidad, sino que se refiere a una realidad donde interviene lo sobrenatural, reconocido como sobrenatural. En los casos que vimos antes, no había un reconocimiento de lo sobrenatural. O sea, para nosotros un golem es desubicado. Para el universo, lo que está en la plaza, el golem es como una avispa que habla, no hay la estatua viviente, están todos en el mismo plano. Claro. Aquí está buena la pregunta para ir comparando. Sí tenemos digamos, una visión absolutamente contaminada con el verosímil de tres estéticas diferentes. Lo que pasa es que lo interesante es la contaminación, porque lo terrorífico no puede ser reducido a lo cómico, a menos que caigamos en alguna estética híbrida como la de grotesco, ¿no? Y de hecho acá ocurre eso. O sea, lo que hace Mazziotti es llevar mucho más adelante la parodia nostálgica del folletín, lo transforma en algo absolutamente ayornado y además, digamos, ambivalente. ¿Por qué? Porque los acontecimientos son truculentos y son desgraciados y hay un final feliz también, de reencuentro, que después van a ver cuál es. Pero para eso se han atravesado acontecimientos que son ridículamente sobrenaturales, ¿no? Y esto es muy interesante, porque aquí aparece la contaminación de las estéticas. Les aviso, en los momentos más truculentos hacia el final, dos momentos, diríamos, agiográficos, ¿no? O sea, donde una divinidad se manifiesta, ¿no? En la Edad Media los géneros agiográficos eran muy comunes, ¿no? O sea, podía venir un santo, podía venir... En la novela gótica también hay momentos agiográficos, ¿no? O sea, hay un orden sobrenatural, porque aquí no hay solo personajes buenos y personajes malos, es la lucha del bien contra el mal, ¿no? La que después se desencadena. Vamos a encontrar que cada vez Perla se manifiesta más de cuerpo presente. Hay un momento en que la ven y está con ellas. Vieron que cada vez se manifiesta de una manera diferente, es muy variado en eso, la novela. Y aquí se manifiesta como una personificación. La geografía es la manifestación en presencia de una divinidad, ¿no? O sea, sería el bien encarnado en Perla se manifiesta. Y el mal encarnado en un departamento endemoniado que es terrible, ¿no? Incluso en una especie de posesión demoníaca de Clotilde, de la que la salva la medium, ¿no? O sea, imagínense las escenas truculentas, si vieron El Exorcista, bueno, eso, hemos llevado a la novela. Lo interesante es que aquí hay para terminar, ¿no? Me parece interesante como remarcar la contaminación de melodrama fantástico y cómico, y en último lugar, la aparición del elemento sobrenatural por parte del género de la novela gótica siempre está asociado a la restauración de alguna forma de justicia que no hacen los humanos, sino que se hace desde la otra instancia, de la instancia de lo sobrenatural. O sea, para que
haya justicia, Perla tiene que ser reivindicada, ¿no? Para eso se recupera un retrato que hay de ella en la casa de Basilia, o sea, se lo rescata, y además se reencuentra con su verdadera historia la hija de Perla, que se llama Perlita, y además se hace justicia porque se restituyen las cartas, o sea, se repone el orden desacomodado por el mal, pero para eso tiene que haber pasado algo del orden de lo sobrenatural, ¿no? Incluso en esta novela con obviamente una ideología autoral muy progresista como es Mazziotti, fíjense que el vicio y el error y el pecado están en el personaje virtuoso, el personaje Perla, pero Perla se prostituye, trafica joyas falsas, abandona a la hija para ser estrella. O sea, yo le dice, abandoné a mi hija porque no era cómodo llevarla para ser artista. O sea, no hay elementos virtuosos. Sin embargo, es rescatada en el orden de la justicia sobrenatural, porque la mala es Basilia. Y la buena, aunque perdida o pecadora, pero siempre arrepentida, es Perla, ¿no? O sea, hay un orden que sanciona ciertos elementos relacionados con la búsqueda femenina, ¿no? Con los derechos y el empoderamiento de la mujer, bueno, que tiene que ver con ideología progresista, digamos, el horizonte progresista que trae esta novela de Mazziotti, ¿no? Pero ella utiliza un recurso de lo más conservador que tiene la novela gótica, y es que siempre el orden es de la justicia divina, no del orden de los hombres, la justicia, ¿no? Viene de un orden sobrenatural. Hay una breve alusión de Foucault a esto, ¿no? Dice, es muy conservador el orden de la novela gótica, porque siempre hay un usurpador y un villano, y tiene que venir alguien del más allá a reponer la justicia. A veces es un santo, a veces un antepasado, ¿no? Y aquí esto ocurre, pero está al servicio de esa ideología evidentemente feminista, que tiene esta novela, bueno, el horizonte ideológico que manipula todos estos géneros y los contamina, pero bueno, rescata la posibilidad femenina de tener ese relativismo moral, ¿no? De ser la mejor amiga del mundo, pero ser una persona que desde el escalafón, incluso de la letra de tango, de la letrística de tango, del mundo de las letras de tango, es una mujer pecadora, ¿no? Lo cual es interesante. Es como que esta novela viene a redimir unos problemitas que tenía las letras de tango respecto de la corrección de Pero género. es una milonguita, entonces se la puede comprender, como en el poema que vimos, en el tango que vimos. Pero Milonguita. no compadecerla, Sí. por ejemplo, pero no compadecerla. De todas maneras, la novela va jugando con todas estas representaciones, ¿no? Pero bueno, es en ese sentido digamos, una elaboración con una ingeniería narrativa muy de homenaje a la literatura marginalizada por parte de Mazziotti, ¿no? Pero con una contaminación que es absolutamente, digamos, contemporánea y experimental, ¿no? Yo creo que también rompe bastante con la pureza de los géneros o de los tipos de la ficción, ¿no? Que me parece que es un mérito de la novela. Ujú. Bueno, Y la vemos dentro de la materia por este homenaje que vos decís que le hace a las literaturas marginalizadas, o porque la novela de Mazziotti entra dentro de la categoría de literatura marginalizada. está bien la pregunta. No entraría en la categoría de literatura marginalizada porque está pensada para la publicación para un sello editorial que le publica, que es Paradiso, que le publica habitualmente a Mazziotti, y que está a cargo, bueno, de alguien que es Aníbal Jarkovsky, que el director, digamos, está muy vinculado a la academia literaria, digamos. En ese sentido, no. Lo que puede ocurrir, sí, es que no esté sometida a la misma visibilidad o no tenga el mismo grado de consagración que tiene, qué sé yo, Samantha Schweblin o que tiene, no sé, Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo. Mm. ¿No?
Así que bueno, no, creo que de todas maneras es eso, lo que vos dijiste primero, que intentaba que quede, ¿no? O sea, de qué manera una literatura contemporánea puede hacer un homenaje a las literaturas marginalizadas. Gracias. Que bueno, eso estaría bueno que quede claro, pero es la manera de recuperar como reflexivamente lo que hemos visto como en sede histórica en todos los demás fenómenos, ¿no? Así que bueno. Bueno, espectacular, Bueno. Laura. Una clase Quedó por la tremenda. demora, pero bueno. Eran muchos temas. Muchos temas, fue una maratón. Menos mal que no me saqué el equipo de gimnasia que tengo puesto, porque tenía que hacer la maratón. Así que bueno, cierran otra materia, bueno, me alegro por las 3, han terminado la cursada, llegamos a ver todo, así que bueno, no sé, Oscar, dejo en tus manos el cierre No, de esta cursada. simplemente que, bueno, fue un gusto, primero, haber compartido con Laura la materia, que es un montón lo que he aprendido de ella, y también un gusto conocerlas a ustedes. Bueno, las vamos a extrañar. El martes que viene, cuando sean las 18, no voy a saber qué hacer. Claro. Me parece que no sé si ustedes lo disfrutaron, si lo pasaron Sí. bien. Yo creo que sí, entiendo que sí. Hicimos todo lo mejor como para eso, como para disfrutarlo nosotros, tanto Laura como yo, y para que ustedes lo disfrutaran sin perder de vista que, por supuesto, esto es una materia, hay que estudiar, hay que aprender, todo eso, hubo un parcial, va a haber un final, obvio, pero que todo fuera en un clima, bueno, por lo menos el que a mí me gusta, ¿no? Un clima de camaradería en el que intercambiamos cosas que sabemos nosotros con cosas que saben ustedes, opiniones de unos de otros, en pos de, bueno, de descular un poco qué es esto de la literatura marginalizada, y que es un área de estudios relativamente nueva, si se quiere, y bueno, que nosotros estamos orgullosos con Laura de dar esta materia, nos interesa, nos gusta, y bueno, esperemos que ustedes también, que lo hayan disfrutado. Eso es lo más importante, ¿no? Que hayan aprendido cosas nuevas y que lo hayan podido disfrutar. Si quieren esbozar alguna mínima opinión brevísima, aceptamos. Aceptamos quejas también, ¿no? O sea, elogios y pueden ser quejas. No, a mí me encantó. Me gustó mucho la materia, me gustó mucho la cursada con ustedes. Y la verdad que quejas no. Y nada, que la disfruté mucho. Sí, sí, Y sí, también y disfruté mucho. Yo también disfruté mucho la cursada y los textos, las lecturas estuvieron muy buenas, los teóricos también ayudaron un montón nuevo que no conocía, así que me gustó más todavía. Bien, bien. A veces la queja puede tener que ver con el lugar en el que se encuentra en la estructura de la carrera, o sea, hay cosas que siempre se pueden mejorar, que no significan como alusiones a cosas muy personales, sino para ustedes que hicieron la experiencia de cursarla, ¿qué creen que tenían encima de trabajado en la carrera, que les sirvió y qué no, y si les gustaría haberla cursado un año después o cómo? O sea, si eso influye, o tal vez no, pero eso también está bueno, nos sirve para pensar. yo creo que no, que la materia, la verdad que yo empecé el año pasado, yo todavía debo materias de primero y del primer cuatrimestre incluso, y la elegí porque me interesó el título, el nombre de la materia, y no tenía, o sea, no sé si tiene alguna correlativa, pero a mí me daban las condiciones para cursarla. Y no sentí, la verdad no sentí la falta de ningún conocimiento para entender de qué estábamos hablando o de qué se estaba hablando. Así que a mí me resultó bien con las pocas materias que tengo cursadas de la carrera.
Bueno, Sí, yo también, yo que estoy cursando solamente 2, no me fue necesario quizás un saber previo para poder, no. Es muy abarcativa, llena bastantes, también el contexto de todas las situaciones, todo lo que las literaturas que leímos era como bastante claro. Sí. Sí, a mí me resultó muy buena. bueno, muchas gracias. Y entonces, por mi parte, solo queda decir que muy rico todo. Y Muy completos ustedes como profesores, los dos, o sea, ocupando todos los espacios vacíos nuestros, así que sí, a mí me encantó y muy contenta de haber cursado también la materia y con ustedes. bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, algún día nos veremos en Literatura Argentina 2 también, espero. ¿Eh? Espero. Eh, Y personalmente también. Claro, sí, algún día nos veremos personalmente, porque más allá el segundo que nos vimos intercambiando libros, Sí. a Gabriela vino a mi casa, Maite y Joana se encontraron con Laura en la estación de Lanús. Bueno, Sí. hicimos como esas aventuras maravillosas también. Recordaremos también en el futuro. Bueno, voy apagando la maquinaria. ¿Eh? Que Bueno, descansen, que terminen muy bien la semana y cualquier duda, por supuesto, con relación al final o lo que fuere, escríbanos, obvio, a Laura o a mí. ¿Eh? muy Bueno, bien, bueno, muchas gracias. muy buenas noches. Chau. Chao. Igualmente, gracias.